Un vaquero solitario encontró, en lugar del amor, a 4 mujeres embarazadas encerradas en un cobertizo olvidado. Detrás del horror estaba la familia Hamilton, una dinastía intocable, que usaba la fe como disfraz para el control. Pero Reed McAllister no era hombre de mirar hacia otro lado, y su apellido aún tenía el peso para cambiarlo todo. Solo escuchen cómo esta historia se dio vuelta y por qué, al final, la justicia habló más fuerte que el miedo. Reed McAllister era un hombre de campo, curtido por el sol y la soledad. Había perdido a su padre muy joven y, después de años de trabajar el rancho familiar en Montana, decidió que no quería envejecer sin una voz que lo esperara al final del día. Publicó avisos en periódicos rurales, asistió a ferias, visitó pequeñas iglesias. Buscaba una mujer de alma sencilla, alguien que no le temiera al barro ni al silencio. Pero las respuestas eran escasas, y los viajes largos y frustrantes. Un atardecer, mientras regresaba por un camino de tierra en el límite del condado de Stillwater, su caballo se detuvo abruptamente, como si hubiera olido algo fuera de lugar. Frente a él, un terreno abandonado, cercado por alambre de púas inclinado, y en el fondo un cobertizo de madera, de esos que el viento ya casi había vencido. No sabía por qué, quizás fue el instinto o el susurro del silencio mismo, pero se bajó del caballo y se acercó. El portón estaba cerrado con una vieja cadena oxidada, que cedió al tercer tirón. El interior olía a madera húmeda y tiempo detenido. Al principio, pensó que estaba solo. Caminó despacio, con la mano sobre la hebilla de su cinturón, por costumbre, y entonces escuchó un sonido seco, como un objeto callando. Luego un susurro tembloroso, y finalmente una voz casi extinguida. «¡Ay! ¿Alguien ahí? ¡Por favor! ¡Ayuda!». El corazón de Reed dio un vuelco. No dudó. Pateó la puerta interior que parecía trabada desde dentro y lo que vio lo dejó sin palabras. 4 jóvenes estaban acurrucadas en un rincón, con mantas raídas, los ojos agrandados por la luz que entraba. Tenían la piel pálida, los labios agrietados. Y estaban embarazadas, las 4, visiblemente. Ninguna de ellas parecía tener más de 25 años. Una cuerda rota colgaba de una viga. En el suelo, latas vacías, una botella rota y una Biblia sin tapas. El aire era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido ahí dentro. Una de ellas, con el rostro más anguloso y expresión de quien ya había dejado de soñar, se incorporó con dificultad. Habló despacio, como si cada palabra pesara. «Nos llaman las hermanas Barrett, pero aquí no somos personas, solo sombras que no deben ver la luz del día». Reed no respondió. Solo bajó la mirada, se quitó el sombrero y supo que su búsqueda había cambiado para siempre. Ya no buscaba una compañera. Había encontrado una causa. Sus nombres eran Emma, Grace, Laila y June. No compartían sangre, pero compartían algo más profundo: el haber sobrevivido al mismo engaño. Reed las había llevado a su cabaña, les preparó comida caliente, les dejó ropa limpia de su difunta madre, y cuando por fin se sintieron lo bastante seguras como para hablar, lo que escuchó lo dejó sin aliento. Ninguna de ellas había llegado allí por decisión propia. A todas las habían atraído con promesas distintas: trabajo en un rancho respetable, estudios, alojamiento gratuito a cambio de tareas domésticas. Pero el punto final siempre era el mismo destino: un lugar donde la voluntad ajena se imponía sin discusión, donde la obediencia no era virtud, sino condición para sobrevivir. El nombre que todas susurraban con recelo era el mismo: Hamilton. Vernon Hamilton, el patriarca. Un hombre que había logrado construir una reputación intachable, mientras ocultaba lo inaceptable entre sus propiedades rurales. Su apellido figuraba en bancos, registros agrícolas, patrocinios de iglesias. Su hijo mayor, Clay, era predicador en una comunidad cerrada donde se hablaba más de sumisión que de fe. Y el menor, Wyatt, administraba los ranchos,
el encargado del orden. Emma fue quien tomó la voz. Tenía un carácter firme, casi varonil, pero su mirada aún temblaba en los bordes. Nos llevaban al cobertizo para reflexionar. Nos decían que el silencio limpiaba el alma, que debíamos prepararnos para ser útiles. Nos hacían repetir frases durante horas. Si alguna lloraba, la sacaban. No la volvíamos a ver. June, la más joven, no hablaba. Solo se aferraba a una manta vieja, como si fuera lo único real. Grace aún tenía el pelo trenzado, como si tratara de mantener una rutina que la protegiera del colapso. ¿Y Lila? Lila se mantenía cerca de Emma, observando cada movimiento de Reed como si aún no supiera si era amigo o enemigo. Reed no hizo preguntas, solo escuchó. Con cada palabra, sentía que algo dentro de él se endurecía. No era solo indignación, era un fuego más profundo, un rechazo absoluto a la idea de que 4 mujeres pudieran desaparecer así sin que nadie hiciera nada. Que el mundo pudiera seguir girando mientras ellas sobrevivían encerradas. ¿Nadie las buscó?, preguntó finalmente. Emma negó con la cabeza. Nos cambiaban de nombre, nos borraban del mapa, nos decían que afuera no había nadie, y después de un tiempo empezábamos a creerlo. La cabaña estaba en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea. El té de menta que Reed había preparado se enfriaba sobre la mesa. ¿Y ahora qué quieren?, murmuró él más para sí mismo que para ellas. Emma lo miró con una serenidad aterradora. No queremos venganza, solo queremos salir vivas de esta historia. Que alguien, por primera vez, no nos cierre la puerta. Reed se levantó sin decir palabra. Tomó su sombrero, colgó su abrigo y miró hacia el camino que salía del valle. La respuesta ya estaba clara. Nadie más iba a dejarlas solas, no mientras él respirara. Reed McAllister era un hombre de campo, sí, pero no era ingenuo. Sabía perfectamente que si iba a la comisaría del condado con lo que había encontrado, las cosas no terminarían bien. El sheriff Collins era amigo de los Hamilton desde hacía décadas. Compartían cacerías, cenas familiares y alguna que otra foto de campaña electoral. Así que tomó otro camino. Su apellido, McAllister, aún tenía peso en algunos rincones del estado. Su madre, antes de morir, había trabajado como asistente del fiscal general. Y su tío Ezra, ahora retirado, había sido juez federal durante casi 20 años. Reed no los usaba como escudo. Nunca lo había hecho. Pero ahora no se trataba de él. Se trataba de 4 mujeres a las que les habían robado los años más sagrados de su vida. Durante los días siguientes, Reed cuidó a Emma, Grace, Lila y June con la dedicación de un guardián silencioso. Les preparaba comida, les daba espacio cuando necesitaban llorar y hablaba solo cuando era necesario. Mientras tanto, documentaba todo: las condiciones en que las encontró, los objetos dentro del cobertizo, las ropas rasgadas, los testimonios en audio que ellas aceptaron grabar cuando se sintieron listas. Incluso tomó fotos de las marcas en sus cuerpos, sin mostrar rostros, con el mayor respeto posible, y las guardó en una carpeta bajo llave. Cuando todo estuvo listo, envió la documentación a Ezra, su tío, junto con una nota sencilla. No puedo mirar a otro lado. Ayúdame a hacer lo correcto. La respuesta llegó en 24 horas. Ezra había activado contactos en la Fiscalía Estatal y en una unidad especial dedicada a crímenes rurales, habitualmente utilizada para casos de fraude agrícola o tráfico de ganado. Pero esta vez, el objetivo era más humano. Una madrugada silenciosa, 3 camionetas indistintivos subieron por el camino de tierra. Adentro viajaban fiscales, médicos forenses, agentes de protección de víctimas y un equipo de filmación legal. Todo se hizo con discreción, sin sirenas, sin anuncios. Las chicas permanecieron seguras en la cabaña de Reed mientras el operativo comenzaba. A las 6:30 de la mañana, el rancho Hamilton fue rodeado. Vernon salió al porche como si fuera dueño del cielo. Exigió explicaciones, amenazó con demandas. Clay apareció con una Biblia en mano,
citando pasajes sobre el juicio de los hombres frente al juicio de Dios. Y Wyatt intentó escabullirse por el granero trasero. No llegó lejos. Fue interceptado por 2 agentes que habían cerrado el perímetro minutos antes. Al ser esposado, mantuvo el rostro impasible. Pero cuando lo llevaron frente a una camioneta, Lila, que observaba a través del vidrio de la cabaña, lo vio, y su cuerpo entero se estremeció. «¿Él?», susurró con la voz quebrada. «Él fue el primero». Emma le tomó la mano. Reed desvió la mirada al escucharla, pero su mandíbula permaneció tensa. No dijo nada. No hacía falta. Ese día no acabó con gritos ni con venganza. Acabó con silencio, con la certeza de que algo, al fin, se había roto en favor de la justicia. La historia salió a la luz al amanecer, casi al mismo tiempo que el sol se posaba sobre los campos de Stillwater. Las imágenes no eran sensacionalistas. Mostraban una cabaña sencilla, una cerca reparada, una taza de té en una mano temblorosa. Y luego, las voces. 4. Firmes, sin necesidad de gritar. 4 mujeres rescatadas de un círculo de abuso rural. Un vaquero decidió no mirar a otro lado. Así tituló el principal canal estatal. Pero para quienes conocían la historia desde dentro, no se trataba de un rescate heroico. Fue, más bien, el acto inevitable de un hombre que no podía dejar que el mundo siguiera igual después de lo que había visto. Emma, Grace, Lila y June subieron al estrado con el respaldo de la fiscalía y el acompañamiento de terapeutas. No buscaron venganza ni revancha, solo la verdad. Cada testimonio fue una página arrancada de un capítulo que no debía repetirse. La sala escuchó en silencio. Wyatt Hamilton fue condenado a cadena perpetua. No discutió, no se defendió, solo bajó la cabeza al escuchar la sentencia. Vernon, el padre, no llegó a juicio. Su corazón cedió al momento de su arresto en la escalera de su casa principal, cuando comprendió que ya no habría más puertas que pudiera cerrar desde dentro. Clay, el predicador, intentó justificar su silencio citando las Escrituras, pero las lágrimas que derramó en juicio no encontraron eco. Nadie lloró con él. Reed no dio entrevistas. Rechazó invitaciones a programas, homenajes e incluso una propuesta para escribir un libro. Siguió viviendo en su rancho, como siempre. Solo que ahora, las tardes eran distintas. Donde antes había una habitación vacía, ahora había 4 puertas nuevas, con nombres escritos a mano. Emma, Grace, Lila y June. Cada una tenía una mecedora, una manta tejida y más adelante, una cuna. Cada mujer decidió su propio camino, pero ninguna quiso marcharse. No por miedo, sino porque por primera vez se sentían parte de algo real. Un periodista, en una visita no anunciada, logró encontrar a Reed alimentando caballos una mañana. Se acercó con respeto y le hizo una sola pregunta. ¿Era cierto que usted buscaba a una mujer cuando todo esto comenzó? Reed miró al horizonte, donde el cielo se abría entre las montañas. Se tomó un segundo antes de responder. No buscaba una mujer, buscaba sentido. Y lo encontré, encerrado en un cobertizo. El periodista no volvió a insistir, cerró su libreta, y mientras se alejaba por el sendero, volteó una última vez. Reed había regresado a su trabajo sin esperar aplausos, porque algunos héroes no usan capas, solo sombreros de ala ancha y un corazón que no tolera la injusticia.